Buenos días. El día de hoy a través de este video les traigo a ustedes una presentación sobre el grupo Fluxus, uno de los grupos artísticos más importantes del siglo pasado. Sin más, doy inicio al video. Orígenes e ideales. Comenzando por el nombre, Flux es una palabra del latín flujo, refiriéndose mayormente a un grupo de artistas los cuales pretendían alejarse del arte elitista, con la finalidad de llegar a un público más amplio, a un público general. El grupo Fluxus no contaba con una estructura fija, por lo que a pesar de ser un grupo el cual seguía el mismo tipo de ideales, no estaba atados a una disciplina, ni eran obligados a seguir una temática igual en sus piezas artísticas. Este grupo tuvo su momento de mayor actividad durante la década de los 60s y los 70s, y para comprender la importancia que tuvieron, primero debemos indagar en el contexto en el que este grupo fue conformado, dando prioridad al continente europeo y a los Estados Unidos. Los años 60. Para hablar de los años 60 existe una temática obligatoria a tratar, ya que nos encontramos en un mundo asustado, un mundo el cual mayormente continúa en una guerra contra la pobreza. Nos encontramos en un mundo que ha vivido el horror de dos guerras mundiales, el cual tema el hecho de que puede existir una tercera. Esto nos lleva a los crisis de los misiles cubanos, a finales de la Guerra Fría, un evento histórico crucial en el desarrollo humano, y que con un simple evento se evitó una tercera guerra mundial a causa de un conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia. Mientras esto ocurría a nivel global, en los Estados Unidos existen luchas por derechos civiles, luchas nunca antes vistas, encabezadas principalmente por Martin Luther King. Mientras que en Estados Unidos nos encontramos con uno de los eventos bélicos más importantes de su historia, los inicios de la Guerra de Vietnam. Llegamos a la mitad del siglo. A diferencia de los Estados Unidos, Europa se encuentra en una recuperación económica sin precedentes. Esta guerra tuvo como reacción el surgimiento de los principales movimientos sociales de la época, iniciando con el movimiento hippie, el cual estaba completamente en contra de la guerra de Vietnam, además de dar apertura a los movimientos del feminismo y los movimientos ecologistas, sin mencionar a varios de los movimientos revolucionarios que ocurrían en América del Sur. Para cerrar este siglo de renacer, nos encontramos con dos de los acontecimientos más importantes para los Estados Unidos, comenzando con el derecho al voto de los afroamericanos. Derecho al voto en un país que había sido fuertemente criticado por ser el más racista con esta etnia social, privándolos de derechos políticos, pero a la vez obligándolos a participar en conflictos bélicos con el fin de salvaguardar su nación, una nación la cual los aborrecía. El derecho al voto marcó un antes y un después en lo que libertad y derechos significaban para el país y cómo lo sería por el resto del tiempo en Estados Unidos. Mientras que por otra parte tenemos uno de los eventos que más conmocionó al país, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Los años 70. Si Estados Unidos era un país dividido por las acciones tomadas en el siglo pasado con el derecho al voto de los afroamericanos, y un país que quedó en shock tras el relativamente fácil asesinato hacia uno de los presidentes más queridos, la gota que pudo haber derramado el vaso fue el fracaso en Vietnam por parte de las tropas estadounidenses. Sin embargo, no fue así. El país veía un aire de esperanza al tener de vuelta a las tropas armadas, ya que con ellas no solo volvía un sentimiento de paz, tras tantas manifestaciones contra la guerra, sino que volvían padres, hermanos e incluso hijos, todos volvían vivos del campo de batalla. El fin de la guerra ocasionó que el movimiento hippie se hiciera mucho más pacífico, el cual llamaba a mantener la paz que se logró al perder la guerra. Mientras, otro de los principales movimientos sociales surgía, como una crítica contra el gobierno y el sistema capitalista en el que este mismo estaba inmerso, el punk, un movimiento mucho más agresivo que los anteriores. E incluso, este nuevo aire de paz y libertad dio inicio a otro de los movimientos sociales más relevantes hasta nuestra actualidad, como lo fueron los inicios del movimiento gay.
Sin embargo, no todo es color de rosas en este siglo, ya que si bien nuevos grupos sociales nacían y un aire de paz florecía, este siglo también se caracterizó por ser aquel en el que se popularizó el uso de las drogas recreativas a nivel mundial. Uno de los sucesos que hizo que este nuevo siglo no recibiera con buenos ojos a los nuevos grupos sociales que surgían. Y para finalizar, este siglo fue caracterizado mayormente por los avances tecnológicos realizados, ya que el mundo tecnológico no era ahora solo para especialistas, sino que lo era para todo el mundo, teniendo el nacimiento de las computadoras y ordenadores personales, surgiendo empresas como Apple y Microsoft. Pero bueno, después de esta larga contextualización, volvamos al grupo Fluxus. A pesar de ser un movimiento que se desarrolló a lo largo de 1961, Fluxus fue informalmente organizado en 1962 por George Maciunas, el cual mencionaba: Fluxus, arte diversión, debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, además de tratar temas triviales sin dominar técnicas ni ensayos, además de no aspirar a un valor institucional o comercial. Siendo el mismo George Maciunas quien escribió todo el manifiesto que acompañaría a la figura de los integrantes de Fluxus, siendo el siguiente: Arte. Para justificar el estatus elitista y profesional y parasitario del artista en la sociedad, debe demostrar la independencia y exclusividad del artista. Debe demostrar la dependencia del público con respecto a él. Debe demostrar que nadie más que el artista puede hacer arte. Por lo tanto, el arte debe parecer complejo, pretencioso, profundo, serio, intelectual, inspirado, habilidoso, significativo, teatral. Debe parecer calculable como una mercancía, de modo que le proporcione un ingreso al artista. Para elevar su valor, el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores, el arte se hace para elevar su valor, el ingreso del artista y la ganancia de sus patrocinadores. El arte se hace para ser accesible solo para la élite social y las instituciones. Fluxus, diversión y arte. Fluxus, arte, diversión. Para establecer el estatus no profesional del artista en la sociedad, debe demostrar la dispensabilidad e inclusividad del artista. Debe mostrar la autosuficiencia al público. Debe demostrar lo que puede ser arte y cualquiera puede hacerlo. Por lo tanto, arte-diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso, preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía. El valor del arte-diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado, producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos. El arte-diversión Fluxus es la retaguardia sin ninguna pretensión, impulso de participar en la competencia de llegar al otro nivel con la vanguardia. Apela a las cualidades monoestructurales y no teatrales del evento natural, simple, un juego, una broma. En la fusión del Vaudeville Speaks John, la broma, los juegos de niños y Duchamp. En esta imagen podemos observar el escrito original donde George Maciunas expresaba claramente su idea sobre el grupo. Fluxus tuvo varias presentaciones a lo largo del tiempo, siendo la primera de ellas en 1961, en una expo que tuvieron en la Galería AG en Nueva York, de la cual George Maciunas era copropietario. Así que aquí podemos ver que a pesar de ser artistas reconocidos creando un movimiento globalmente importante, exponer en una ciudad tan importante como lo es Nueva York no es fácil. El evento se llamó Bread and A.G., en el cual únicamente se leyeron algunos poemas de Frank Kutzler. El evento dio inicio a uno de los artes poco utilizados en ese momento, pero que sería fundamental para el grupo Fluxus, el performance. Fluxus se formaliza entre los años 1962 y 1963 durante el evento Festum Fluxurum, donde convivieron en un solo espectáculo las operaciones aleatorias, el arte conceptual, el antiarte, la indeterminación, planes de acción, diagramas, música, improvisación, trabajo absurdo, matemáticas, ensayos, etc.
Los eventos que Fluxus llegó a realizar durante su época más activa tenían algo poco visto, la inclusión del público como parte de la obra. Y no se trata simplemente de una interacción como capricho del artista, la interacción del público era vital, dando al espectador no solo una conexión con la pieza, sino que convirtiendo al espectador en el mismo protagonista de la pieza. Así como los futuristas y los dadaístas antes de ellos no estaban de acuerdo con la autoridad de los museos para determinar el valor del arte, ni creían que hubiera una forma adecuada de entender una obra de arte, no solo se quería democratizar el arte por las masas, pero también se quería que todos produjeran arte todo el tiempo. Fluxus creaba eventos y obras sorprendentes, valiéndose del humor dada y objetos de uso diario, heredados de las dos personalidades Marcel Duchamp y John Cage, los cuales influenciaron profundamente el quehacer de todos los artistas involucrados en el grupo. La venganza morisca. Look for one you sharp and glow. Nordamericano.
Un grupo no es más importante y trascendental si en él no existen integrantes que consoliden firmemente, siendo Fluxus un grupo en el que se estima que existieron alrededor de 100 artistas, los cuales participaron en las actividades de este grupo. Existen varios los cuales resaltan entre los demás. Algunos como lo serían el famoso Joseph Beuys, con su obra Me gusta América y América le gusto yo, en la cual este mismo decidió estar varios días encerrado en una habitación con un coyote, el cual representa a la sociedad americana. Pasando por Wolf Postel y su sinfonía Fluxus, una escultura la cual critica tanto a la sociedad consumista como el papel de la mujer en los años 60. Alan Caprow, con su escultura interactiva Yarda, lo cual otorgaba al espectador el protagonismo de la misma pieza, incluyendo a Alison Knowles con su obra Bean Rolls, la cual es una fuerte referencia a La mierda de artista por Marcel Duchamp, criticando los límites del arte. Y para finalizar, quisiera mencionar a Yoko Ono, la cual si bien es criticada por muchos en la actualidad o admirada por algunos otros, tiene una de las piezas más interesantes desde mi punto de vista en el grupo Fluxus, la pieza conocida como Cut Pies. Number one. En esta pieza, Yoko Ono se expone como artista al criterio y acciones del público, siendo ella el soporte de la pieza, mientras que el público pasa con un par de tijeras a intervenir su vestimenta de manera libre. En esta pieza de performance, Yoko Ono fue muy criticada por su aparente falta de compromiso, ya que como podemos ver al final del video, Yoko Ono está insegura de su pieza al momento de volverse tan privada, con uno de los espectadores hombres queriendo llegar incluso a cortar su ropa interior, acción la cual hace dudar a Yoko Ono, lo cual hace que para el público y los críticos su obra pierda fuerza, ya que si ni siquiera la propia artista está segura de su arte, ¿por qué el resto del mundo debería estarlo?
Sin embargo, y a manera de interpretación propia, si bien en el video se ve a Yoko Ono dudar de su pieza, llegando al punto de que antes de que toda su ropa sea cortada, ella se levanta y abandona la sala, acabando con el performance de manera abrupta. Esta obra abre la puerta a un debate, el cual es mucho más interesante para mí. ¿Hasta qué punto el artista deja de ser una persona para entregarse completamente a su arte, perdiendo su identidad privada ante la sociedad? Un elemento el cual Yoko Ono prefiere rescatar en su performance es su humanidad, miedos e inseguridades. Todo esto perdiendo su lugar y estatus como artista. Este grupo Fluxus fue relevante para su época y la manera en que se desarrollaría el arte en el futuro, ya que promovió el movimiento a nivel global sobre cómo debería apreciarse y presentar el arte, teniendo acciones acústicas y visuales sencillas, llamando a actos o actividades que se realizaban con o sin artista, ante un público o participante, e incluso sin él. Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía, y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico hecho para el pueblo. Y por último, popularizó una serie de performance y happenings, los cuales dieron lugar al actual video performance, videoarte, etc. Además de que, como ya mencionamos, fue uno de los primeros movimientos que comenzó a dar valor no solo a la pieza, sino que también al espectador. El análisis estético. La estética utilizada en el movimiento Fluxus es una la cual no resalta por tener un estilo bien definido. Esto debido a que muchas de las piezas no solo tenían un diferente tipo de estética, sino que incluso varían mucho en su técnica y en el área artística que son hechas, siendo un movimiento el cual no tiene preocupación por mostrar la estética como enfoque principal de sus piezas artísticas. A pesar de no tener un enfoque principalmente estético, las piezas resaltan por tener una lectura aparentemente simple a primera vista, las cuales ocultan un peso conceptual y temático, no visible a través de la estética, sino a través del análisis de la obra. El análisis conceptual. Este es uno de los puntos en el cual el grupo Fluxus resalta, no solo por romper con las barreras del arte tradicional o el lugar de exposición, sino que rompe con la barrera de lo estético y el mensaje directo. Las piezas del grupo Fluxus, si bien varían en cuanto a técnica y rama artística, por lo común contienen un significado mayormente conceptual que literal, este siendo el resultado de la época y el público al que es dirigido el arte creado en el grupo, ya que en las piezas normalmente tenían una fuerte crítica hacia el sector político y social, y como estos mismos no solo influían en la vida pública, económica y cotidiana de los ciudadanos, sino que incluso limitaban al público que podía llegar a tener contacto con estas muestras artísticas, por lo que las piezas del grupo Fluxus saltaban como una respuesta a estas mismas instituciones,
enfocándose mayormente en el arte callejero y la performance, dando una mayor oportunidad al espectador para interactuar con la pieza, darle un análisis propio, el cual podía ser o no igual al del artista. De esta manera, el arte de Fluxus puede ser visto como un arte que rompió con la norma, con lo ya establecido, o como simplemente una broma. Todo recae en el espectador. ¡Bravo! 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 Y con esto termino mi presentación, esperando que este video haya sido de su agrado, pidiendo una disculpa por no poder estar presente durante nuestra clase. Yo soy Alain Sánchez y espero que este video haya sido de su agrado. Me despido, pero no antes sin recordar, el arte debe ser simple, entretenido y sin pretensiones.